En todo el Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas, y seguramente en muchas religiones, el hombre por siglos se ha encargado de buscar a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el detalle extraordinario es que ya no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. Y al buscarle, obviamente, Dios se acerca. Dios es el Emmanuel. Dios pone su tienda entre nosotros. Y por eso ha dicho, pedid y se os dará. Y Jesús nos enseñó a pedir con una gran oración. La oración del Padre Nuestro. Me refiero al Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos 7 al 15. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezáis así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Vuelvo e insisto en que Dios es tan cercano que dice el Evangelio que Dios sabe lo que necesitamos. Pero a renglón seguido nos dice que podemos presentar 7 grandes peticiones. Pero esas 7 grandes peticiones tienen como base de que en nuestra cabeza tengamos a un Dios Padre. Y esto es determinante, porque hay mucha gente que no le entra en la cabeza ese Dios Padre, ese Dios amor, ese Dios misericordia, sino que por el contrario se les ha metido hasta la saciedad aquel Dios de los primeros capítulos del Éxodo, que para liberar al pueblo de Israel manda matar a los primogénitos de Egipto. Se les ha metido en la cabeza el Dios que pinta el final del libro del Éxodo, que para que el pueblo entre a la tierra prometida, manda a expulsar o destierra a toda aquella gente que vivía ahí. Y entonces parece que Dios destierra a unos, saca a unos para preferir a otros. A mucha gente se le metió en la cabeza el Dios que aparece en Primera de Reyes, en el capítulo 18, cuando Dios manda matar 450 profetas de Baal para dar la razón al profeta Elías. Entonces Dios como que destierra
instruye a unos y prefiere a otros. Y podríamos agregar que a mucha gente se le ha metido en la cabeza el Dios de Malaquías 4:1. ¿Por qué aquí viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio, el que hace maldad, aquel día que viene los abrazará y no les dejará raíz ni rama? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y hay mucha gente que tiene en la cabeza el Dios que menciona Apocalipsis 20:15, y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Y mucha gente se le ha metido en la cabeza el Dios de Apocalipsis 21:8. Por tanto, los cobardes, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos tendrán su parte en el agua de fuego, que es la muerte segunda. Y todavía a esto habría que agregar la concepción de Dios que tenía Juan el Bautista, cuando en Mateo, en el capítulo 1, va a decir Juan el Bautista: detrás de mí viene el que ya tiene el hacha puesta sobre el árbol que no dé fruto, para hacerlo pedazos y lanzarlo al fuego que no se extingue. Detrás de mí viene el que tiene el bieldo, el rastrillo, para separar la broza del trigo, y la broza al fuego eterno y el trigo a los graneros. Y todavía hay mucha gente que se le ha metido en la cabeza el Dios que proclamaba San Pablo, Romanos en el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Con este Dios que amenaza a diestra y a siniestra, no podríamos avanzar mucho. Pero el Señor dice de que estas 7 peticiones descansan en la concepción de un Dios como Padre. Y un Dios tan Padre como lo manifiesta Jesús. Mateo, en el capítulo 9, dice Jesús: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¡Qué maravilla! Ahora sí, podemos entrar ya en este diálogo con el Señor y ya podemos pedir. Porque Jesús nos ha dicho: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y allí mismo, Mateo capítulo 9, fíjate: no he venido por los justos, sino por los pecadores. Ahora sí, tú puedes dirigirte con plena confianza a este Dios y decirle: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y podríamos ir al capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde aparece este Dios como el buen pastor, y un pastor que tenía 100 ovejas y se le pierde una, y maravillosamente deja las 99 y se preocupa y se angustia por la oveja perdida. ¡Qué belleza! Y tendríamos que agregar todavía allí mismo, Lucas capítulo 15, la preciosa parábola del hijo pródigo. Y es ahí donde entendemos quién es Dios y cómo es Dios. Cuando este hijo menor pide la herencia, la malgasta de una forma desordenada. Luego dice el Evangelio que se le termina el dinero, fue a buscar trabajo, lo mandan a cuidar cerdos. Quería llenarse con el chilate de los cuches y ni eso le daba. Entonces decide regresar. Y dice el Evangelio que su padre de lejos lo vio, corrió, lo abrazó. Pónganle zapatos, pónganle un traje, pónganle un anillo. Maten el ternero más gordo y hagamos fiesta, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¡Qué padre! Y a este sí, nos podemos dirigir con plena confianza, porque está dispuesto a recibirnos, a atendernos y a correr a nuestro encuentro.
Permítanme cerrar todavía con Lucas en el capítulo 19, cuando el Señor va a la casa de Zaqueo, un pecador de renombre. Y todo el mundo juzga y critica a Jesús porque ha entrado en casa de un pecador. Y dice Jesús, también este es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La maravilla de estas 7 grandes peticiones es que las podemos dirigir con plena confianza a ese Dios que es Padre y que está dispuesto a escucharnos. Antes de concluir y antes de invocar la bendición al Señor, pedirles, hagan el favor de suscribirse a nuestro canal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.